El 27 de junio de 1966, fuerzas militares avanzan sobre distintos puntos del país. Edificios de la ciudad de Buenos Aires son ocupados por hombres que responden al comandante Pascual Pistarini. El gobierno del radical Arturo Illia está a punto de caer. En los meses previos, algunos medios gráficos financiados por sectores de las Fuerzas Armadas y por grupos empresarios se encargaron de erosionar la figura de Illia. Proponían un cambio total en la política e impulsaban la candidatura del teniente general Juan Carlos Onganía como el único hombre capaz de lograrlo. El golpe de Estado parece inminente. Sin embargo, al llegar la noche, el presidente Illia se niega a dejar su cargo. En un último intento por defender la democracia, destituye al comandante Pistarini. Pero los militares no obedecen la orden y continúan avanzando. En las primeras horas del 28 de junio, las Fuerzas Armadas toman el poder. Illia es desalojado de la Casa Rosada. La campaña iniciada por importantes sectores de la prensa resulta efectiva. Calificado como débil, lento y timorato, el presidente debe abandonar su cargo. Onganía, en cambio, es definido como un líder capaz de unificar a la nación. Algunos medios gráficos fueron un factor clave en esta nueva irrupción de los militares en la política. En los inicios de la década de los 60, la economía exhibe un sostenido crecimiento. El proceso de industrialización iniciado durante el peronismo sigue en expansión durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi. Los sectores medios urbanos se consolidan y florece la sociedad de consumo. Las industrias culturales pasan a tener importancia junto con el avance del ocio y el esparcimiento. Este fenómeno no es exclusivamente local. En otras partes del mundo, la publicidad y los medios de comunicación alcanzan un lugar de preponderancia. Estos imponen la idea de una modernidad que los sectores medios argentinos verán sumamente atractiva. Muy pronto, 3 revistas se distinguen del resto: Primera Plana, Confirmado y Todo. Fuera de sus diferencias de estilo, las 3 buscan influenciar del mismo modo la política argentina. En sus páginas no dudan en señalar cuáles son los problemas del país y qué se debe hacer para resolverlos. Pero en las soluciones que proponen no entra la democracia. Diversos grupos de militares, empresarios, intelectuales y políticos son los responsables del proyecto. Su idea de fondo es terminar con el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas. También buscan implementar un sistema que atraiga a esas clases medias que ambicionan alcanzar el estatus de vida de Estados Unidos y de la Europa occidental. Con el foco puesto en la modernidad, lo que se pretende es terminar con la democracia. Gracias a las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi desde 1958, el capital norteamericano ejerce una fuerte influencia
en el sector industrial argentino. Los empresarios locales miran hacia Estados Unidos como modelo a seguir. Durante la década de los 60, se conforma una burocracia técnica formada por profesionales educados en universidades privadas o a partir de becas de posgrado en el extranjero. Esto se produce en el contexto de la Guerra Fría, que enfrenta a los Estados Unidos con la Unión Soviética. Por ello, para la nación capitalista, es imprescindible ganar peso en los grupos profesionales del Cono Sur. Poco a poco, desde distintos sectores de Argentina, se empieza a mirar con simpatía el modelo norteamericano. Se trata de estratos medios y acomodados que no participan de la militancia partidaria, pero se interesan por la política desde los medios de comunicación. Para ellos, se debe producir un cambio rotundo a nivel político, económico y social que dé nacimiento a una nueva Argentina. Una nación capitalista que privilegie las inversiones extranjeras. Esa idea no solo cala en la mente de sectores profesionales, sino que también seduce a muchos militares. A principios de la década de los 60, los militares se encuentran divididos. Dos facciones se mantienen en pugna: azules y colorados. Los azules pretenden alejar a las Fuerzas Armadas de la lucha política. Temen que las discusiones desgarren al ejército y esto permita la infiltración de su enemigo más peligroso, el comunismo. En cambio, los colorados creen que para detener el avance marxista hay que ocupar el poder para luego exterminar al peronismo, fuente, según ellos, de la inestabilidad política que vive el país. Dentro de la facción azul, se destaca el liderazgo del teniente general Juan Carlos Onganía. Entrenado en la denominada Escuela de las Américas para luchar contra el comunismo, Onganía se exhibe como el único que puede evitar la desintegración del ejército. En poco tiempo, su figura trascenderá el ámbito militar. A comienzos de la década de los 60, surge en los Estados Unidos el denominado Nuevo Periodismo, una nueva corriente que modifica las reglas del oficio. Su característica principal está dada en que los pensamientos y apreciaciones del reportero tiñen las notas. Además, la narración literaria pasa a ser clave. Truman Capote, Norman Mailer y Hunter S. Thompson son algunas de las figuras más prestigiosas de esta nueva corriente norteamericana. En la Argentina ya existía un antecedente de esta nueva forma de narrar. Se trata de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, editado en 1957. Esta modernización, surgida en las revistas estadounidenses, en poco tiempo se instala en nuestro país. Un ejemplo de esto es la revista ¿Qué sucedió en 7 días?, dirigida por Rogelio Frigerio. Su periodista estrella es Jacobo Timerman. Esta revista aparece en 1956 con el objetivo de apoyar la candidatura de Arturo Frondizi a la presidencia. En 1962, un golpe de Estado derroca a Frondizi. El presidente provisional del Senado, José María Guido, asume el poder luego de una serie de negociaciones con los militares. En ese contexto, Timerman se acerca al Grupo Azul. El hombre fuerte de ese sector, el teniente general Juan Carlos Onganía, es designado como jefe del ejército. Los azules le encargan a Timerman la creación de una revista orientada a la intelectualizada clase media argentina. En sus páginas quedará reflejado el programa político de Onganía, futuro candidato presidencial surgido desde el Grupo Azul del Ejército. Con el capital que aportan el empresario victorino Dale Nagore y la filial argentina de Peugeot, nace un semanario que marcará el devenir de la política argentina.
El 13 de noviembre de 1962 sale a la calle Primera Plana. Timmerman busca adaptar el estilo de las revistas estadounidenses Time y Newsweek. El staff está compuesto por una serie de jóvenes periodistas, entre los que se encuentran Tomás Eloy Martínez, Ramiro de Casas Bellas, Ernesto Shaw y Hugo Gambini. Primera Plana tiene una pauta para delinear sus contenidos. Las notas sobre economía se escriben desde una perspectiva de derecha. Las de política se posicionan en el centro. Y las de cultura son abordadas desde un pensamiento de izquierda. Dirigida a un público de clase media y alta profesional, en sus páginas conviven temas de la vida política y cultural universitaria, el cine europeo, los cambios en las conductas sexuales, pero también artículos que enaltecen la figura de Juan Carlos Onganía. El jefe del ejército es presentado como el líder que puede llevar a la Argentina hacia su destino de modernidad. Pese a ello, Onganía no consigue apoyo para su candidatura presidencial. El 7 de julio de 1963 se llevan a cabo las elecciones. Con el peronismo proscripto, el voto en blanco es masivo. La victoria recae en la fórmula Arturo Illia Carlos Perete, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El nuevo presidente pertenece al sector del radicalismo más antiperonista. No obstante, defiende la idea de un Estado fuerte y se niega a la apertura de capitales extranjeros que se busca implantar desde distintos sectores económicos y militares. Desde el primer momento, la revista Primera Plana se muestra opositora a la nueva gestión. Se comienza a instalar la imagen de Illia como una figura pueblerina excesivamente lenta. Para materializar esta idea, la revista utiliza el humor gráfico. Las caricaturas de Flax, seudónimo de Lino Palacio, representan al mandatario como un anciano encorvado, lento e inútil. Caricaturizado como una tortuga o rodeado de palomas, también se lo dibuja como un títere del líder de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Ricardo Balbín. Además, Primera Plana instala la idea de que el presidente desconoce los males que aquejan al país. En el número 156 se lee: ya se sabe, para Illia no pasa nada grave en la Argentina. Apenas unas escaramuzas entre agitadores y la mejor manera de demostrarlo es ausentarse, viajar plácidamente. El ataque a la figura presidencial ayuda al plan del grupo de militares, empresarios y políticos que buscan llegar al poder. Para Primera Plana, solo las Fuerzas Armadas pueden salvar al país de la catástrofe. En las páginas de la revista creada por Jacobo Timmerman se encuentra un periodista llamado Mariano Grondona. Presentado como doctor en ciencias políticas, desde su columna construye la figura de Onganía como el único que puede sacar adelante a la Argentina. Para Grondona, se trata de un líder que no necesita partidos políticos ni mecanismos institucionales para cumplir su destino. Según su razonamiento, es tiempo de refundar el país. Se debe dejar atrás el pasado de internas partidistas para abrazar un futuro libre de conflictos. La economía argentina tiene que estar abierta al aporte del capital extranjero. Y los jóvenes profesionales formados en el exterior deben ser los protagonistas fundamentales de la nueva etapa. Estas ideas comienzan a hacerse fuerte a partir de la influencia que ejerce la revista Primera Plana en la clase media y alta. Pero hay otras publicaciones que también se encargan de desgastar la imagen pública de Illia. Desde octubre de 1964, la revista Todo, dirigida por Bernardo Neustadt,
colabora con esta premisa. Financiada por la empresa extranjera de electrodomésticos Kenwood, Todo busca crear un grupo que reúna a empresarios, sindicatos y tecnócratas para generar una suerte de peronismo sin Perón. Ulises Barrera, Jorge Couselo, Esteban Pejković, Paco Urondo y Eva Giberti son los principales colaboradores. Pero también hay espacio para el ingreso de jóvenes como Rolando Hanglin, Pepe Eliashev y Carlos Ulanovsky. Desde la revista Todo, Neustadt ataca al gobierno de Ilia. Lo acusa de retrasar la modernización del país y exige que las nuevas generaciones de universitarios lleven las riendas de la patria. Para Neustadt, el presidente no gobierna para todos los argentinos, sino para un diminuto grupo retrógrado, profundamente antiperonista y que pregona la intervención del Estado en la economía. Este discurso cala hondo en muchos profesionales de clase media que creen que la lucha entre el radicalismo y el peronismo debe quedar en el pasado. Una disputa que lleva años y que día a día, con la proscripción del peronismo, disminuye la legitimidad del sistema democrático. La tensión aumenta en 1964, cuando Juan Domingo Perón intenta volver del exilio. Luego de una serie de rumores y declaraciones oficiales que avalan su llegada, el expresidente pretende abandonar Madrid e instalarse en la Argentina. En diciembre, se sube a un avión de Iberia, pero al llegar a Río de Janeiro, la nave es detenida y Perón debe regresar a España. El operativo retorno fracasa. Dentro de ese complicado contexto político, la revista Todo tiene un corto periodo de vida. Los altos costos de producción, junto con la complicada personalidad de Neustadt, influyen en su cierre. No obstante, surge otra revista que también instala a Onganía como el salvador de la patria. Se trata de Confirmado, cuyo primer número sale a la venta el 7 de mayo de 1965. Es un nuevo proyecto editorial de Jacobo Timerman que se ha retirado de primera plana. La publicación cuenta con el apoyo de sectores del ejército y el financiamiento lo proveen empresarios ligados a la industria del combustible y al mundo de la aviación. Otro sector que contrata numerosos avisos en sus páginas es el farmacéutico. El apoyo económico a la revista de estos grupos empresarios no es casual. Ilia perjudicó los intereses de estos sectores al anular los contratos petroleros entre el Estado y firmas privadas y con la sanción de la Ley de Medicamentos. Confirmado, es dirigida por Jacobo Timerman, quien, a los pocos días, debe ceder su puesto al comodoro Juan José Huiraldes. Esta estrategia esconde la intención de atraer a los militares nacionalistas del ejército. De todos modos, en los hechos, la revista sigue siendo manejada por Timerman. Entre los periodistas que forman parte de la redacción se encuentran Bernardo y Horacio Verbitsky, Alberto Rudny, Jorge Araoz Badí, Rodolfo Pandolfi, Pepe Eliashev, Kiv Steiff y Carlos Ulanovsky. En octubre de 1965 se suma un nuevo colaborador, Mariano Montemayor. Muy pronto se convierte en la voz de Confirmado. Desde sus columnas alienta abiertamente un posible golpe de Estado. En febrero de 1966, Montemayor escribe: al regreso de las vacaciones, no está de más recordarles a los militares argentinos que su deber patriótico es derrocar al presidente Ilia. Lentamente, con el apoyo de estos medios de comunicación, se comienza a tejer un nuevo golpe contra la democracia.
En el contexto de la Guerra Fría, que enfrenta a Estados Unidos con la Unión Soviética, los militares creen que Argentina debe ubicarse junto al país del norte como defensora de los valores occidentales y cristianos. Surge la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. Desde distintos sectores se habla del avance del izquierdismo en la sociedad y de la posible infiltración marxista en ámbitos estudiantiles y obreros. Las Fuerzas Armadas se presentan como defensoras de la nacionalidad contra la subversión comunista. En junio de 1965, Onganía, en su rol de comandante en jefe del ejército, firma un acuerdo con Brasil para conformar una lucha contra el comunismo. Pero el tratado no cuenta con la autorización de Ilia ni del ministro de Defensa. La revista Confirmado se encarga de difundir y celebrar el hecho. Sus páginas están impregnadas de un fuerte discurso anticomunista que ataca sin piedad al presidente. Cuando se realiza la conferencia de prensa para anunciar la noticia del tratado, se produce un corte de luz. Aunque se trata de un desperfecto provocado por el alto consumo de los equipos periodísticos, Confirmado aprovecha para acusar al gobierno. En sus páginas se lee: Ilia, por supuesto, nunca sufrió un accidente de este tipo. Se instala a Onganía como un hombre ejecutivo, valiente y decidido, en contraposición a un presidente al que muestran como apático y lento. Primera Plana, aunque no pide abiertamente por el golpe de Estado, también está comprometida con este discurso. Mariano Grondona, en sus artículos cargados de carácter cientificista, carga contra el gobierno radical. En uno de sus artículos se lee: hay generaciones fundadoras, generaciones continuadoras y generaciones dilapidadoras. A la nuestra, el segundo y el tercer papel le están vedados. La generación de 1966 no puede continuar ni dilapidar nada, porque ya no hay nada que continuar ni dilapidar. La Argentina de la edad atómica está en punto cero. Hacia fines del año 1965, el golpe de Estado parece inevitable. En su número del mes de diciembre, la revista Confirmado publica un artículo titulado ¿Qué pasará en 1966?, que resulta profético. La nota predice el golpe para junio de 1966 y anuncia que las Fuerzas Armadas se harán cargo del poder para asegurar la continuidad de la existencia de la nación. Finalmente, el 28 de junio de 1966, Ilia es derrocado. Comienza la autodenominada Revolución Argentina. El teniente general Juan Carlos Onganía asume el poder. Bajo las banderas de la unidad nacional y la modernización desarrollista, se da pie a una escalada de violencia política y social sin precedentes en la Argentina. En la destitución del presidente Ilia, algunos medios gráficos jugaron un rol fundamental. Las principales revistas de información general como Primera Plana, Confirmado y Todo contaron con la financiación de un sector de las Fuerzas Armadas, además del apoyo de empresarios, sindicalistas y políticos de distintos sectores que buscaban debilitar a Ilia. Esta campaña, junto con la imposibilidad de los dos principales partidos políticos de convivir, reforzó la sensación en amplios sectores sociales de que la democracia era un sistema débil e ineficiente. De esa forma, una vez producido el golpe, la sociedad, en su mayoría, respondió con indiferencia. Era la hora de un nuevo régimen militar, que proponía mantenerse en el poder sin plazos, pero con objetivos muy claros:
modernizar el país, privilegiando el capital extranjero y usando la violencia sobre todo aquel que se opusiera. Para el dictador Juan Carlos Onganía, su gesta constituía un deber patriótico que permitiría salvar al país de la penetración comunista. Sin embargo, este autoritarismo no haría otra cosa que generar un periodo de convulsión social y política aún mayor al legitimar la violencia política como respuesta posible a la violencia estatal. La democracia se convirtió en una moneda devaluada. Para muchos sectores de la sociedad, fue más importante alcanzar una supuesta modernidad que vivir en libertad.